¿Quién planifica? Por supuesto, lo hace el maestro, pues, ¿no? El maestro es quien planifica esta actividad. Ahora, lo planifica el docente, por supuesto. Pero solamente el docente. ¿Cómo está, maestro? Maestro Edward, buenas tardes también a usted. Bien, entonces lo planifica el docente. Las experiencias de aprendizaje son intencionales, hemos dicho, ¿no? Puede ser en acuerdo con los estudiantes también, porque cuando trabajamos proyectos de aprendizaje, los estudiantes son los que, a partir de un diagnóstico, ellos plantean propuestas, ¿no? Entonces, puede que esas experiencias de aprendizaje también aparezcan como propuestas con los estudiantes, ¿de acuerdo? ¿No? Los estudiantes pueden plantear las actividades inclusive, ¿no? Entonces, las actividades deben plantear y deben, ¿no? Para enfrentar ese desafío. ¿Cómo son estas actividades que se van a desarrollar? Deben ser potentes, nos dice, ¿no? Deben ser potentes. Es decir, que desarrollen qué cosa? El pensamiento complejo, pensamiento sistemático o sistémico. ¿Recuerdan ustedes, bueno, los que están en el proceso de nombramiento, dentro de las rúbricas, ¿no? Las rúbricas, una de ellas tiene que ver que fomente el pensamiento, el razonamiento, nos dice el pensamiento crítico y la creatividad. Y justamente esa experiencia de aprendizaje es cuando dejamos al estudiante hacer, proponer, ¿no? Entonces, que plantee una propuesta, que defiende, argumenta una propuesta. Entonces, esas actividades debe llevar a todo eso, ¿no? No solamente pues a leer y escribir, no, sino que también desarrolle ese pensamiento complejo y sistémico. Que esas actividades deben ser coherentes, que deben ser consistentes, ¿no? Que tengan interdependencia, es decir, que una se articule la otra, pero que cada una sea autónoma también, ¿no? Entonces, y existe una lógica, pues, ¿no? Si yo quiero que mi estudiante escriba un texto, a ver, ¿están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profesor, sí, sí. Perfecto, muy bien, parece. Está bien. Disculpen, se había ido, pensé que se había ido la energía. Ok, entonces decía, a ver, sigo con la diapositiva. Auténticas porque deben obedecer a contextos reales y simulados. Entonces, esa es una experiencia de aprendizaje que le vamos a ir viendo a continuación. ¿Qué criterios debemos tomar en cuenta para valorar si una experiencia de aprendizaje permite desarrollar competencias? Es algo que tenemos que, cuando analicemos nuestra experiencia de aprendizaje, tenemos que ver. Primero, esa experiencia partió de una situación problemática significativa. Maestros, para que sea significativo, ¿qué tenemos que hacer? Habíamos conversado, a ver, para que una situación sea significativa, potente, ¿cómo debe ser esa situación? Tiene que ser real, ¿no? De acuerdo al contexto. Correcto. Tiene que ser real, del contexto, que asuma, ¿no es cierto?, el contexto, el contorno del estudiante para que él pueda, pues, motivarse, ¿no?, y comprometerse e involucrarse en el aprendizaje. Permite el desarrollo del pensamiento sistémico complejo, ya lo mencioné hace un momento. Exige la combinación de capacidades y de las competencias. Necesariamente tiene que involucrar la movilización de esas competencias, esas capacidades, que debe incentivar la gestión autónoma del aprendizaje, la autonomía, ¿no? La autonomía, la capacidad del estudiante de proponer, ¿no?, de plantear hipótesis y defender, sobre todo. Y esta experiencia de aprendizaje también debe facilitar la evaluación formativa. La evaluación formativa que es el enfoque básicamente, ¿no?, que se sigue actualmente para lo que es la evaluación misma, ¿no? Entonces, esos son algunos criterios que tenemos que tomar en cuenta al momento de revisar si mi EDA, si mi experiencia de aprendizaje cumple con estos aspectos, es que
estamos en un buen camino. Entonces, en ese sentido, esto es lo que tenemos que tener en consideración al momento de fomentar o diseñar una experiencia de aprendizaje. Que repito, nos presenta un esquema, sí, pero que ese esquema puede presentarse bajo la forma de una unidad, de un módulo, de un proyecto u otro tipo de aspecto. Entonces, miren, cuando nos hablan de estos elementos, ¿no? La situación, el propósito, la producción y la actuación, las actividades y la evaluación formativa. Estos son los elementos que debe, y de acuerdo a la resolución viceministerial de 2021, estos son los elementos que debe tener una experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Una experiencia de aprendizaje. Que van más allá, quizás, de una sesión, como le dije, ¿no? Y lo vamos a ver. Entonces, vemos que la situación, como decíamos, la situación es una descripción de una situación de contexto, Tiene que ser desafiante, tiene que haber un desafío, un reto en esa situación. Ya lo vamos a ver. ¿Ah? Que debe llamar el interés del estudiante. O sea, debe ser atractivo. ¿No? Debe ser atractivo. Ahora, ¿qué más nos dice? Puede ser real o simulado. Y que para su solución moviliza diferentes saberes, incluyendo el reto. Ahí está. El propósito, que es la descripción de lo que el profesor, ¿no? El docente quiere lograr y que tiene que comunicarle a sus estudiantes, porque eso genera, pues, que el estudiante se comprometa, que sepa qué es lo que va a aprender, ¿no? Y cómo lo van a evaluar. Y por qué es importante esa competencia, esa capacidad que va a lograr. Y eso ayuda mucho para involucrarlo, ¿no? La producción, indicar qué es lo que van a producir, cuál va a ser el producto, ¿no? Que puede ser tangible o intangible, pero que ese producto es la evidencia del logro de las competencias y capacidades. Las producciones y actuaciones y lo que son las actividades. Y ahí vienen las actividades que están organizadas en sesiones, ¿no? Que permitieran alcanzar los aprendizajes en el tiempo indicado. Entonces, esto y la evaluación, pues, que es transversal, ¿no? Esto es básicamente cómo vamos a diseñar. Y entramos al plano del diseño. Miren ustedes, lo primero que tenemos que hacer es, primero, partir de las necesidades. Tenemos que identificar en nuestros estudiantes, en el contexto, cuáles son esas necesidades. Tenemos que partir de ahí. El momento de la planificación inicia con el diagnóstico que hacemos, ¿no? Entonces, tenemos que partir de ahí, esas necesidades, esas expectativas, ¿no? Que tienen nuestros estudiantes y que son necesarias desarrollarlas para alcanzar ciertos desempeños, ¿no? Que obedecen a ciertos estándares. Entonces, partimos de identificar esas necesidades. ¿Y cómo podemos partir, identificar esas necesidades? Bueno, ahí podemos mirar en la escuela mismo, la problemática que puede haber, la comunidad, el calendario cívico escolar, calendario comunal, donde podamos encontrar algunas situaciones significativas para los estudiantes, ¿no? Entonces, pero siempre partiendo de una necesidad. Lo segundo es justamente eso, caracterizar esa situación, ¿no? Dice, de la caracterización vamos a identificar aquellas situaciones que permiten desarrollar estas competencias. Es decir, vamos a plantear ahí esas situaciones, ¿no? Que vamos a hacerlo en el punto 3. Dice, realizamos una descripción de la situación planteando como un problema que necesita ser atendido, poniéndole un título y planteando él o los retos. Es decir, miramos el contexto, identificamos las necesidades. A esa necesidad trato de ubicar una situación que sea significativa, ¿no? Si yo quiero desarrollar, por ejemplo, la identidad en mis estudiantes, miro, ¿no? Puedo aprovechar de repente la fiesta patronal. Esa es una situación, ¿no? Si quiero hablar del cuidado del medio ambiente, veo pues ahí, lo saco a mis estudiantes a recorrer las calles de la ciudad y que observen la problemática que hay de la basura
en las calles. Entonces, una vez que ellos identificaron esas necesidades, plantean esa situación, ¿no? Y la redactan en el punto 3. Y aparece el reto. ¿Qué podemos hacer para evitar que siga la contaminación ambiental en nuestra comunidad? Ahí está el reto. Podría ser. Y entonces, lo siguiente es, una vez el reto planteado, ¿no? Tenemos que ahí nuevamente definir el propósito, ¿no? Y qué producto es el que vamos a, si el reto es que ¿cómo podemos contribuir o concientizar a la población para que no contamine su medio ambiente? Entonces ahora aparece, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Profesor, vamos haciendo una campaña de sensibilización. Muy bien, entonces aquí podemos elaborar un producto, carteles. Podemos pegar, profesor, en las tiendas, algunas infografías que hablan del cuidado. Perfecto, la infografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, el estudiante va proponiendo, pero a partir justamente de haber observado esa realidad, esas necesidades, ¿no? Propone esas actuaciones y productos que deben o que van a elaborar para poder aportar a solucionar ese problema. Pero ese cartel o esa infografía o esa exposición que quieren, que van a construir, no va a ser cualquier exposición, cualquier cartel, cualquier infografía, no, sino que hay ciertos criterios, ¿ya?, que permiten o que deben tener esa infografía, que esos criterios que debe tener ese cartel o esa exposición. Y entonces estamos hablando del punto 5, que una vez identificado el producto, tenemos que identificar cuáles son esos criterios que debe tener este producto. Y ahí pues estamos hablando ya de los criterios de evaluación, ¿no? Los criterios de evaluación, cómo imaginamos ese producto. Y aquí podemos recurrir pues a los estándares de a las competencias y capacidades, ¿no?, de las áreas. Y por último, una vez que ya sabemos cuál es el problema del cual hemos partido, luego hemos visto el reto, y para ese reto hemos dicho que vamos a elaborar tal cosa, y ahora hemos dicho que nosotros vamos a elaborar, pero que tiene que tener ciertos criterios. Ahora sí, ¿y cómo podemos garantizar que esa infografía tenga esos criterios que se van a considerar? Y ahí aparecen las actividades, donde el docente tiene que brindarle a los estudiantes esas herramientas para que pueda construir esa infografía de la mejor manera, ese cartel o esa exposición. Y entonces aquí estamos hablando que el docente se imagina, ¿no?, y diseña un conjunto de sesiones o actividades de aprendizaje para concretar esa actividad, ese producto. Y entonces para esas actividades deben estar en función de los procesos didácticos del área, ¿no? Si yo quiero que mi estudiante se exprese oralmente, entonces trabajaré la competencia, se comunica oralmente con sus 6 capacidades, ¿no? Y eso ustedes lo manejan. Y para esa competencia, para desarrollar la exposición oral, tengo mis propios procesos didácticos antes antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Y cada uno de esos procesos didácticos tiene sus propias actividades, estrategias. Y entonces ahí donde aparece pues la labor del docente. Cómo generar esas situaciones para que el estudiante pueda trabajar, ¿no?, y lograr esos aprendizajes. Correcto. Entonces, aquí están los instrumentos, repito. El título, la situación significativa, el propósito de aprendizaje, ¿cierto? Voy señalando. Tenemos el título, ¿cierto? La situación significativa, el propósito de aprendizaje, que básicamente son las competencias, capacidades, ¿no?, y del estándar. El producto y la actuación, los criterios de evaluación. Una vez identificado el producto, tenemos que ver qué criterios tiene ese producto. Y para lograr ese producto y lograr cumplir con esos criterios, yo elaboro mis sesiones, mi secuencia de sesiones, ¿no? Lógicamente, el instrumento se elabora en función de lo que se enseña. Yo no puedo evaluar algo que yo no he enseñado tampoco, ¿no?
y también elabora sus recursos y materiales. Esta es son los componentes claves de una experiencia de aprendizaje que puede adoptar la forma de un proyecto, que puede adoptar la forma de una unidad o que puede tomar la forma de un módulo o otro tipo de forma de planificación. Entonces, estos son los componentes. No es nada del otro mundo, no es algo distinto, solamente es simplemente una forma de organizar las actividades. Es la lógica, el conjunto de actividades que en realidad, maestros, siempre hemos hecho, ¿no? Siempre hemos trabajado así, sino que ahora se acoplan a algunos aspectos, como los retos, por ejemplo, que les decía, entre otros aspectos. Muy bien, antes de entrar ya, hasta aquí un poco les he presentado todo lo que tiene que ver con las experiencias de aprendizaje, porque lo que sigue ya es trabajar, miren, el título, la situación significativa, vamos a ir entrando ya al diseño mismo. Pero antes quisiera algunas preguntas, algunas interrogantes, maestras y maestros, que quisieran pues compartirnos, o algunas experiencias también de ustedes con respecto a ello. Creo que teniendo en cuenta la estructura que tú nos has brindado, es justamente lo que en su gran mayoría, como se dice, han habido cambios, pero de alguna manera estamos en lo mismo. La unidad de aprendizaje, lo que antes conocíamos, ahora es una experiencia de aprendizaje, creo que tú lo has explicado, ¿no? La sesión, lo que es ahora la actividad de aprendizaje. Pero todo esto tiene que ir relacionado uno con otro, ¿no? La parte fundamental y lo que nosotros debemos saber siempre y tener presente es lo que vamos a planificar y cómo lo vamos a planificar. Porque de alguna u otra manera, la buena planificación que nosotros tengamos partiendo desde la situación significativa o la situación que nosotros le vamos a plantear a nuestros estudiantes es fundamental. Aparte de ello, el reto que queremos alcanzar, porque como dice, hay que partir del contexto del estudiante, de las situaciones reales o ficticias a veces para poderlos poner en situaciones. Solamente yo te digo, con esta situación que estamos viviendo hoy en día, que ha sido con esto de las lluvias, que al menos en la zona donde yo trabajo ha sufrido muchas consecuencias, ¿no? Y desde ahí hemos partido justo en nuestra primera experiencia de aprendizaje, como decíamos, las lluvias e inundaciones, qué consecuencias ha traído con ello. Y hemos partido desde ese punto para que ellos puedan, desde lo real que ellos han vivido, puedan ayudarse en su aprendizaje. Ya en lo que nosotros brindamos las informaciones a través de las actividades, creo que se fortalece con su aprendizaje de ellos. Tú has dado unas pautas fundamentales, toda la estructura que nosotros debemos tener, las características que debe tener una EDA, creo que en la gran mayoría, todos esos componentes que nosotros debemos vivenciar en todo momento es fundamental cada vez que planificamos. Y todo eso, como tú dices, para hacer una EDA tenemos que tener todos nuestros instrumentos también consigo, ¿no? Como es el currículo, que es nuestra base, el programa también, seamos de inicial, seamos de primaria, seamos de secundaria también, porque ahí nos brindan los estándares, nos brindan los desempeños, las competencias, las capacidades, que son fundamentales para acá. Pero también tener claro la idea de lo que es una EDA, que muchas veces hasta yo tengo problemas todavía, porque a veces trato como se dice, revisar y ver, y yo digo, al final sí hay. Entonces, de alguna manera, lo que se quiere es eso, ¿no? Que poder llevar a cabo algo bueno. Y yo, bueno, te felicito porque esto es importante para nosotros. A pesar de que ya estamos, como se dice, en la presencialidad, tenemos que fortalecer más ese aprendizaje, que nos va a servir a nosotros y les va a servir a nuestros estudiantes. Eso sería toda mi participación, amigo Martín. Muy bien, gracias, Judith. Efectivamente. Y qué interesante nos comentaba, aprovechar justamente las lluvias, ¿no? Esa situación, esa problemática para poder promover situaciones significativas para nuestros estudiantes. Y ahí está, pues, ¿no? O sea, ahí viene la tarea del docente de cómo generar situaciones significativas, reales, básicamente, que permitan involucrar al estudiante. Y ya me imagino esa clase donde todos han vivenciado las lluvias, ¿no? Algunos han perdido sus casas, sus animales, sus propiedades. Y entonces
ya me imagino a los estudiantes involucrarse y poder ver la expresión oral, cómo habrá sido, habrá tenido que, pues, que la maestra Judy, pues, callarlo, porque todos conocen del tema, ¿no? Y se involucran muy bien, y eso ayuda mucho, pues, porque, repito, el secreto está en tener al aula motivada. Si está motivado, si hemos logrado captar la atención, el estudiante se involucra y va a desarrollar todas esas actividades, ¿no? Y lo contrario sería, pues, que no esté motivado y por más estrategias, material que hayamos llevado, no se va a sumar, no se va a involucrar en la sesión. Profesor, nosotros, por ejemplo, en nuestra institución educativa, como según la evaluación diagnóstica que hicimos, se evidenciaba que los estudiantes tienen dificultad para comunicarse. Uh-huh. Entonces, diseñamos un proyecto, ¿no? Y esta experiencia nos ayudó a que los estudiantes, y realizamos un panel forum sobre el cuidado y el uso racional del agua, teniendo en cuenta de que el agua en Cajamarca, por ejemplo, están siendo contaminadas por las minas, bajo ese contexto más o menos, ¿no? Y que debemos cuidar el agua a pesar de que el agua es el precio que se paga por el agua es económico, es barato, pero no nos damos cuenta a largo plazo lo que va a perjudicar al planeta, al ecosistema y al mismo ser humano la falta de agua. Entonces hicimos un foro sobre el cuidado y el uso racional del agua, y los panelistas fueron los estudiantes de diferentes grados y también autoridades invitadas de la Universidad de Cajamarca, UGEL, Municipalidad, Centro de Salud. Y hubo un panel forum. Ese fue el final, la actuación o producto, panel forum. Interesante, miren, ¿no? Cómo gracias, maestra Pilar, por compartir la experiencia. Efectivamente, cómo los estudiantes se empoderan, ¿no? Y sobre todo que aprenden el lenguaje como una práctica social, lo que es una sugerencia, ¿no? Ahora, ya entrando un poco al diseño de esto, hoy día el propósito es, vamos a trabajar quizás el título, pero el título a veces hay que colocar al final, ¿ya? Pero vamos a trabajar básicamente esto de hablar de una situación significativa. De una situación significativa. Porque de ahí vamos a partir, ¿no? De aquí vamos a partir. Y entonces me interesa que ustedes aprendan o fortalezcan, porque ya lo han hecho, fortalezcan ¿no? Cómo plantear una situación significativa. Lo del título, les podría decir que hay muchas formas, ¿no?, de plantear un título. Puede ser como un interrogante. Por ejemplo, ¿qué efectos produce la luz solar en el crecimiento de las plantas? Ese es un título. Un título puede ser de forma temático, la luz solar y el crecimiento de las plantas. Y otra forma, y quizás la más conocida y la más utilizada, es plantear un título de una experiencia de aprendizaje como una habilidad o acción, ¿no?, vinculada a una competencia. Por ejemplo, explicamos, y ahí está, ¿no? Aquí está esta palabrita que es la acción, ¿no? La habilidad que necesitamos desarrollar, que expliquen qué cosa, y ahí viene la parte temática. Explicamos los efectos de la luz solar en el crecimiento de las plantas. Ya el título ya está indicando cuál es la competencia, ¿no?, que se pretende desarrollar y cuál es el campo temático también que se aborda en esa EDA, ¿no? Entonces, lo cierto es que el título debe ser corto, debe ser concreto, es decir, que debe, digamos, plantear quizás la competencia que se va a desarrollar y el contenido que se plantea. Y en esta forma, pues la última tiende más, ¿no?, a cumplir con esos requisitos. Que está vinculado con el propósito de aprendizaje, claro. Yo te pregunto, maestra, si el título de mi experiencia de aprendizaje es explicamos los efectos de la luz solar en el crecimiento de las plantas, te pregunto,
¿Cuál será el propósito de la sesión? Que cuando declare el maestro o la maestra, ¿cuál será el propósito que va a declarar ahí en la sesión? Si el título fuese ese. A ver. Si el título de mi experiencia de aprendizaje es explicamos los efectos de la luz solar en el crecimiento de las plantas. Te pregunto, ¿cuál será el propósito de su experiencia? Que el estudiante, ¿qué cosa? Al finalizar la EDA, el estudiante será capaz ¿de qué? De conocer, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que causa la luz solar? O sea, Ya, no escuché todo el título. De ya, conocer o de comprender. ya. El título dice, explicamos los efectos de la luz solar en el crecimiento de las plantas. Ese dice el título. ¿Cuál De será el propósito? comprender cuál es la importancia de la luz solar para que las plantas se desarrollen, ¿no? Ya, Comprender. comprender. A ver, ¿qué más dice? A ver, ¿alguna otra opinión? El título es, explicamos los efectos de la luz solar en el crecimiento de las plantas. Si ese es el título, ¿cuál sería el propósito que la profesora pretende lograr en esa actividad? Recuerden que los propósitos tienen que ver con las competencias, capacidades y estándares. Si dice explicamos, ¿qué es lo que buscará el profesor desarrollar? Si los estudiantes van a explicar cuál será esa capacidad que La pretende competencia desarrollar. se comunica. Se comunica oralmente, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que en el propósito podemos declarar que al finalizar la sesión el estudiante será capaz de explicar los efectos de la luz solar, ¿no? Y ahí estamos dando a entender, explicar oralmente, ahí viene la competencia, ¿no? Que el estudiante tiene que desarrollar la competencia de la oralidad y por lo tanto tiene que dar una explicación sobre los efectos de la luz solar en el crecimiento de las plantas, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, el propósito sería... Algo. A través de la explicación nosotros también desarrollamos una habilidad muy grande, donde él va a interpretar y va a demostrar que ha comprendido los efectos que produce esto de la luz solar, ¿no? Es algo real, algo, por ejemplo, en la zona que, si la gran mayoría estamos en zonas rurales o los chicos, algunos estudiantes pertenecen a zonas agrícolas, pueden darse cuenta el problema que hay actualmente, ¿no? Y los riesgos que existen. Entonces, él te lo puede explicar de alguna manera de vivencial, decir, bueno, si yo no me cuido o si las plantas están muy expuestas, va a afectar en su crecimiento o va a generar algo y también nos va a afectar a nosotros. Entonces ya entra una habilidad más grande, donde él tiene que demostrar su interpretación y cómo entiende, cómo puede argumentar y sustentar lo que él quiere decirme en este título, ¿no? Él lo va a explicar con sus propias palabras, a su modo de entender, porque tenemos que vivenciarlo, es algo real y algo verdadero si lo vamos hacia este campo, ¿no? De alguna manera. Perdón, quiero acotar algo, maestro. Sí. En esa explicación el estudiante tiene que adecuar ¿no? su texto, el registro lingüístico, tiene que, ¿no? Para lo cual ellos tienen que articular sus ideas, ¿no? De acuerdo al público, de acuerdo a los oyentes, de acuerdo al nivel cultural que tienen los oyentes. Gracias. Ok, miren, interesante. Mientras ustedes hablaban, yo ya me imaginaba cuántas experiencias de aprendizaje voy a tener. A ver, para que mi estudiante explique, primero, ¿qué tiene que hacer? ¿Comprender el texto? ¿Comprender sobre el tema o no? Sí, ¿Es correcto, así o no? maestro. Claro. Eso es fundamental. Claro, porque yo no podría explicar algo que no comprendo. Entonces, mi primera
una experiencia de aprendizaje estaría en función de que el estudiante comprenda, ¿no es cierto?, los efectos de la luz solar en el crecimiento de las plantas. Y dentro de esa experiencia, voy a incluir varias actividades. La idea es que el estudiante lea información, ¿no?, analice y luego, digamos, ¿no?, comprenda. Esa es una. Luego, ¿qué hago? Ya comprendí. Ahora. Puede escribir, ¿no? Puede escribir, Exacto. puede desarrollar la competencia escribe. Una vez que escribe, recién puede explicar, ¿no? Para lo cual, empleando las capacidades de adecua, de expresa, ordena y emplea, por ejemplo, estratégicamente los recursos verbales, no verbales, los paraverbales, ¿no? Exacto, de acuerdo a los oyentes. Gracias. Entonces, miren, ya se sumó y las dos otras competencias. Primero era lee, ¿no? Lee para que entienda, para que investigue, ¿no?, sobre el tema. Y luego escribe porque va a redactar un texto donde él plantea, pues, ¿no?, su punto de vista o su parecer con respecto a los efectos de la luz. Lo escribe. Y luego una tercera experiencia de aprendizaje es cuando él ya prepara la explicación. Ahí viene, se expresa oralmente. ¿Se dan cuenta cómo para que mi estudiante logre este propósito ha tenido que pasar por 3 actividades? Una que tiene que ver con el comprende o lee, ¿no?, textos, esa competencia. La otra es escribe, porque va a escribir ¿no?, lo que él ha investigado, sus conclusiones, y esas conclusiones luego las va a explicar, ahí viene, se expresa oralmente. ¿Se dan cuenta cómo una sirve a la otra? El comprender te permite escribir, y el escribir te permite luego darlo a conocer mediante una explicación oral. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de experiencia de aprendizaje, cómo estas actividades se articulan para construir digamos, un producto general. Entonces, miren, y ha salido una idea así como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero el título tiene que reflejar, tiene 3 formas, ¿no? Pero básicamente te recomiendo el tercero, donde ahí se expresa ya digamos, la capacidad o la habilidad que se pretende desarrollar, y también aparece, pues, el campo temático sobre el cual. Y miren acá, sobre la situación significativa, que es importante que ustedes hoy día podamos, porque hasta aquí el propósito de esta sesión, en esta primera parte, es que ya era comprender esto de lo que es una experiencia de aprendizaje, pero también dando algunos lineamientos, algunas orientaciones de qué es lo que debe tener esta experiencia. Por ejemplo, una situación significativa implica diseñar o seleccionar situaciones que respondan a los intereses de los estudiantes, ya lo hemos visto, ¿no? Y que ofrezcan posibilidad de aprender con ellas. Cuando una situación le resulta significativa al estudiante, puede constituir un desafío para él, claro, porque lo motivaste y entonces lo intrigaste y dices, profesor, muy interesante. Entonces vamos haciendo, ¿qué podemos hacer? Ya constituye un desafío para el estudiante. Pero si no planteas una situación que el estudiante no le llama la atención, el reto como que para él no le interesa, pues, no se compromete, ¿no? Y aquí creo que es la rúbrica de la evaluación, creo que es la rúbrica 1, que es involucramiento a los estudiantes, ¿no? Entonces tenemos que involucrarlos. ¿Cómo? Planteando situaciones significativas, tomando sesiones del contexto, hablándoles sobre los propósitos de la sesión, de lo que van a aprender, para qué les sirve. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué más? Estas situaciones cumplen el rol de retar, ahí viene el reto ya, al estudiante, ¿no?, para que progresen de un nivel de desarrollo mayor al que tenían en cuanto a las competencias. Para que este desarrollo ocurra, los estudiantes necesitan afrontar reiteradamente situaciones retadoras. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y que estas situaciones exijan seleccionar, movilizar, combinar estratégicamente capacidades, recursos, competencias que consideren más necesarios para poder resolverlo. Las situaciones pueden ser experiencias reales o simuladas, pero que sean factibles
que no sean imaginación pura, sino que, de alguna manera, que puedan ser verosímiles, ¿no? Y que también sean prácticas sociales. Esto es lo que tiene que ver con una situación significativa. Ahora, te planteo lo siguiente. Quiero que leas esta situación significativa y te voy a explicar a veces algunos errores que cometemos cuando formulamos una situación significativa. Ya hemos visto que es una situación significativa, que debe ser real, ¿no? Inverosímil, que sea relativo a un reto. Lee, por favor, esta situación, ¿ya? El título de la experiencia dice, reflexionamos sobre las tecnologías para un buen vivir. Y ahí está esta experiencia. Y dice, sí, una tarde, el señor Joel entró a su casa y vio a su esposa, Alicia, hablando por teléfono. Su hija Liliana escuchaba música en la radio. Gerson, su hijo mayor, estaba muy entretenido mirando la televisión y su hija Patty hacía tareas en su tableta. O sea, todos estaban con un artefacto, ¿no? El señor Joel saludó a su familia. Solamente Patty le contestó con... Los demás seguían concentrados en sus propias actividades. Hola, papá, dijo Patty. No me di cuenta de tu llegada. Joel le dice, eso me preocupa, hija. Cuando uno está en sus propias cosas y se entretiene solo, ya no conversamos mucho. Creo que tanta tecnología nos está afectando. Patty, ¿no? Dice, tienes razón, papá, pero si no hubiera tecnología y yo no tuviera mi tableta, ¿cómo podría seguir estudiando? Las tabletas y los celulares son una maravilla. Sí, ahora hay inventos extraordinarios que permiten informarnos y comunicarnos en tiempo real con personas que están lejos, y eso es muy bueno. Pero ¿qué está ocurriendo con la comunicación directa, presencial? A veces siento que estamos cerca, pero a la vez estamos lejos. Sigue la situación. Ya, eso ha planteado ese diálogo con, ¿no? este maestro. Luego de leer este diálogo, imagina, le dice al estudiante, luego que ha leído este diálogo, le dices al estudiante, imagina que tú eres el papá o la mamá de Patty y estás preocupado o preocupada por la invasión de los celulares y otros dispositivos tecnológicos en la vida de tu familia. Estos equipos son perniciosos en la vida de la familia. Está afectando la comunicación e interacción entre sus miembros. Sin embargo, tiene la oportunidad de escribir un artículo de opinión, le dice, sobre un asunto en el diario más leído de tu localidad. Miren, lo está retando. A fin de reflexionar y alertar a las familias sobre los efectos nocivos de los dispositivos tecnológicos y cómo está invadiendo la vida familiar, planteando algunas recomendaciones para mejorar la convivencia familiar. Por ello, te proponemos, dice, el siguiente reto. ¿De qué manera sustentas tu opinión respecto al uso de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la convivencia familiar? Esta es la situación significativa. ¿Qué les pareció, maestros y maestras, esta situación? Incorrecta, porque prácticamente el docente aquí está yéndose al extremo, ¿no? Todo lo negativo de los dispositivos, de los celulares, y que la familia no está unida, no hay comunicación solamente por esto, cuando hay otros problemas, no solamente esto, y hay que ver también lo positivo de la tecnología. E incluso tenemos una competencia transversal que es el uso de las TICs, ¿no? Entonces estamos acá en contra, estamos contradiciéndonos, y además lo está asumiendo a que haga un artículo de opinión con una tesis que nosotros estamos planteando, no con una tesis que él va a plantear. Cuando dice aquí al final, ¿no? Que haga un artículo de opinión, que tú digas esto. Muy bien, a ver, gracias por la opinión. Bien, a ver, ¿qué más? Gracias, maestra.
interesantes, su observación. ¿Qué más podemos, a ver, qué les parece esta situación significativa? Otra observación también que es simulada y es mejor que hagamos una situación significativa en base a la realidad que está pasando con los estudiantes, puesto que sí se entretienen tanto en el colegio como en las casas con los celulares y plantearla de otra manera, ¿no? El buen uso del celular y, y para mejorar la comunicación en la familia, porque aquí está haciendo toda una simulación en forma negativa simplemente, ¿no? Y mejor es hacer la situación significativa en un contexto real porque es una realidad de que todos los chicos y las personas adultas viven con el celular pendiente, ¿no? Y nosotros también caemos en eso. Entonces, hacerlo algo real, no simulado, para luego hacer que tomen roles, ¿no? Mejor es que ellos sean los mismos que participen en la situación significativa. Ok, muy bien. Entonces, no sé si hay alguna otra participación para escuchar. Miren, esta situación significativa, la temática es muy familiar a los estudiantes, ¿no? Porque ¿quién no, como dicen ustedes, quién no utiliza en casa un recurso tecnológico? Casi la mayoría, y creo que es una situación que nos pasa a todos quizás, ¿no? O a la mayoría. Le pasa a mí, le pasa a usted, no sé si pasará en casa, pero hasta el más pequeñito está con el celular ahí entretenido porque que no deje hacer las cosas, ¿no? Pero ahí está con el celular. Los hijos también por ahí, uno y otro. Nosotros con la computadora ahí metidos ahí en la capacitación de, ¿no? Con el profesor Martín, todos estamos en esto. Entonces, es una situación, si bien es cierto, no es real, pero es simulada, pero es verosímil y engancha al estudiante, ¿no? Pero fíjense ustedes, y qué bueno que ustedes hayan identificado. Pregunto, ¿cuál es el producto de esta experiencia de aprendizaje? ¿Cuál es el producto? Un artículo de opinión. Un artículo de opinión. Perfecto, un artículo de opinión. Ese es el producto. Y miren lo que pasa con esto. Primero, que esta situación, ya como lo he mencionado, en la última parte, el profesor cuando les está planteando el reto, miren lo que le está diciendo. Luego de leer este diálogo, imagina que tú eres el papá o la mamá de Patty y estás preocupado o preocupada por la invasión de los celulares y otros dispositivos en la vida familiar. Estos equipos son perniciosos en la vida familiar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está haciendo? Lo que está planteando aquí ya es una conclusión para él, para el docente. Está planteando una conclusión que son perniciosas, ya lo está diciendo. Y hay que tener mucho cuidado, maestros, con lo que decimos. Bueno, en secundaria no mucho, pero en primaria y en inicial, lo que diga el profesor, nada, el niño o la niña, nadie le cambia, ni el papá ni la mamá, ni con la correa. Lo dijo mi profesor, lo dijo mi profesora, ¿no? Entonces, aquí el profesor está planteando ya una postura, ¿no? Es que son perniciosos, la tecnología, estos equipos son perniciosos para la familia. Dice, está afectando la comunicación e interacción entre sus miembros. Sin embargo, tiene la oportunidad de escribir un artículo de opinión sobre el asunto del diario más leído, a fin de reflexionar y alertar a la familia sobre los efectos nocivos. O sea, aquí hay una. Y luego le dice, planteando algunas recomendaciones para mejorar la convivencia escolar. Por ello te proponemos el siguiente reto. ¿De qué manera sustentas tu opinión respecto al uso de la tecnología? Te pregunto, ¿acaso esto ya no está, lo que dice el profesor, no está direccionando la postura del estudiante? Si le está diciendo que los equipos son perniciosos, son dañinos y tantos otros argumentos que está planteando, ¿está direccionando lo que va a decirle el estudiante o no? Sí. Entonces ya no está promoviendo, digamos aquí, el profesor no promueve la creatividad, el pensamiento crítico que se habla.
porque ya no le está dando otra opción más que opine sobre eso, ¿no? Que son perniciosos, pues. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, que seamos imparciales, ¿no? No podemos plantear una conjetura, una conclusión nosotros que podría orientar la decisión, ¿no? La postura de alguien. Y más aún cuando le pedimos, después de haber hecho, le dice, a ver, opina, le dice al estudiante. ¿Qué va a opinar si y está opinando por él? De alguna manera, por supuesto. Esta situación, a ver, esta situación que no debemos hacer. Les digo esto porque vamos a elaborar una situación significativa y no podemos caer en esto. Leticia, Rafaela y José están reunidos en una llamada de WhatsApp, coordinando un proyecto propuesto por su profesora acerca del Perú y sus riquezas naturales. Aquí un extracto del diálogo que sostienen. José dice, amigas, encontré información muy interesante sobre el Perú y su diversidad de plantas y animales. Qué hermoso y variados paisajes tiene nuestro país. Sí, José, contesta Rafaela. El Perú es maravilloso. Por cierto, ¿vieron lo que publicó ayer el Facebook del colegio? Es información sobre el calentamiento global y el cambio climático en el Perú. Leticia le dice, oh, busquemos, me interesa. Una vez oí, dijese José, en una noticia de la televisión, que el calentamiento global está afectando a todos los seres vivos. Rafaela dice, esto significa que el calentamiento global también afecta a las personas. Sí, se están presentando muchos problemas en nuestro ambiente, dice Leticia. ¿Por qué está sucediendo esto? Averigüémoslo. Ante ello, nos preguntamos, ¿qué es el calentamiento global? ¿Qué efectos produce en la biodiversidad y en la salud? ¿Qué les parece ahora esta situación significativa? Parece que las preguntas retadoras no están direccionadas al diálogo. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Tiene que ver con las preguntas. En realidad, este reto que está planteando, ¿cuál es el reto o el producto que se pretende lograr acá? Porque siempre hay un El reto. Perú y sus riquezas, no sobre el calentamiento global. ¿Ya? El tema es el Perú y sus riquezas, ¿no? Entonces, el diálogo no lo veo que está de acuerdo. Al principio sí, luego se pierden, ya el propósito ya cambia y las Ujú. preguntas ya no tienen que ver con el Perú y su riqueza, que es el proyecto que la docente les ha propuesto y ellos están haciendo su diálogo por WhatsApp, esos estudiantes, ¿no? Podría ser, claro, podría ser. Sí. Pero ¿saben lo que también está pasando acá? Y te pregunto, ¿se necesita una serie de actividades para saber qué es el calentamiento global? No, es una pregunta simple que Es se una resuelve. pregunta simple, perfecto. Miren, Preguntas es, literales, no claro, desarrolla el pensamiento de orden superior, superior. las habilidades de pensamiento de orden superior no desarrolla. Claro, porque miren, para saber qué es el calentamiento global, agarro, googleo o voy al libro de biblioteca y ahí está. Y lo transcribo. Igual pasa con los efectos, ¿no? Entonces no sería, miren, acuérdense que es un proyecto que está trabajando la profesora. Y en un proyecto que el reto sea averiguar qué es el calentamiento global, esto fácilmente, este reto es cerrado. O sea, no da libertad al pensamiento crítico, al pensamiento creativo. ¿Ya?
no constituye un reto, porque fácilmente yo cojo a la siguiente, sale mi estudiante, a la siguiente clase trae un concepto y muy bien. Ahora con ChatGPT, que te hace toda la tarea y que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ese software que ahora los chicos ya saben de esto, ¿no? Y entonces, esto no constituye un reto, pues. Para que sea un reto tiene que ser, pues, potente el reto, ¿no? Ese desafío. Pero no una actividad, pues, que lo pueden averiguar en un libro o en internet. No, tiene que promover el pensamiento creativo, que ellos propongan alguna, de repente, recomendaciones, algún programa para evitarlo, ¿no? O qué podrían hacer, una campaña, en fin. Pero no, que es una pregunta literal que lo podemos averiguar en cualquier. Entonces los retos tienen que ser, pues, potentes, ¿no? Que lleven al pensamiento creativo y que no sea cerrado, pues, ¿no? A eso se refiere. Creativo, crítico y reflexivo, maestro. Exactamente, maestra. Y aquí en la pregunta no vemos nada de eso, ¿verdad? Entonces, por eso que esta también, a veces cometemos ciertos problemas, ¿no? Cuando decimos, ya, la intención negativa, ya hay que poner y le lanzamos eso. No, pues, bueno, de repente, si no nos supervisan, pasaremos, ¿no? Pero sí. Profesor, aquí la pregunta se podría direccionar de otra manera. ¿Qué podrías hacer tú desde tu escuela para tratar de menguar este problema sobre el calentamiento global, por ejemplo, ¿no? Excelente. ¿Qué acciones deberíamos tomar nosotros? ¿Qué podemos hacer en casa, en la familia, en la comunidad? Algo así. Y esa pregunta moviliza al pensamiento crítico, al pensamiento creativo, ¿no? Eso es lo que tenemos, ¿no? Que el estudiante proponga ciertas actividades, acciones que se pueden hacer en la comunidad para evitar, o en escuela, ¿no? Para evitar esas situaciones. Entonces se dan cuenta, como les decía, a veces pasamos desapercibidos, sí, pues, pero en una evaluación, ¿no? Y más aún los que estamos en nombramiento, que es importante estos detalles, ¿no? Esos detalles que ayudan mucho a precisar y darle consistencia a esa planificación. Pero repito, hay que tener práctica, pues, ¿no? Solamente en estos detalles. ¿Y qué opinan ustedes? A ver, asumimos una postura respecto a la contaminación ambiental y el cuidado de la salud en el contexto de las festividades. Las múltiples celebraciones existentes en nuestro país son muestra de nuestra diversidad y se expresan en las festividades, la gastronomía, las costumbres que promueve el encuentro y el enriquecimiento cultural, así como la cohesión social. Por otro lado, se observa que el incremento de la cantidad de desechos y materiales contaminantes que se generan durante las festividades podría atentar contra la conservación del medio ambiente, ¿no? Y el cuidado de la salud. Desde tu perspectiva de estudiante a punto de graduarse, o quinto año de salir, y de asumir mayores responsabilidades ciudadanas, te proponemos responder al siguiente reto. ¿Cuál es tu postura frente a la contaminación ambiental y el riesgo a la salud que generan los residuos que se producen en las festividades? ¿Qué propuestas plantearías para responder a esta problemática? ¿Qué opinan? Ahí sí, pues ahí se nota que en las preguntas el estudiante tiene que reflexionar, opinar. Aquí postura, dar su opinión. Y ahí sí estamos fomentando la parte crítica de esa parte de la rúbrica, ¿no? Lo crítico. Exacto. Y propuestas también son opiniones. ¿Y está contextualizada esta situación? Recontra, porque aquí en la sierra, en Cajamarca, hacen las fiestas y, por ejemplo, en la Plaza de Armas ponen una serie de castillos, queman y todo se llena de humo, y todo es contaminación. Ahí podríamos hacer algo. Exacto. Y aquí dice, ¿no? Miren, es auténtica esta situación significativa. Es auténtica porque responde a una situación real. El contexto, y ahí habla de las costumbres, de las festividades, ¿no? Que están celebrando en esa comunidad. Es auténtica, cumple ese requisito. Presenta una situación problemática o potencial, claro. La problemática es que está incrementándose los desechos y materiales contaminantes. O sea, hay un problema que está planteándose.
sea, la situación es real, plantea un problema y luego, ¿qué te hace? Le atribuye un rol al estudiante, ¿no? Desde tu perspectiva le dice, tú, ¿no? Tú estudiante, tú alumno, alumna, a punto de graduarte, le dice, ¿no? Y asumir mayores responsabilidades ciudadanas. Te proponemos responder al siguiente reto. Y por supuesto, el reto aquí, como ustedes lo han mencionado, es abierto y está claro. El reto permite tomar decisiones al estudiante, porque va a plantear propuestas. Primero que va a asumir una postura, ¿verdad? Va a asumir una postura frente al tema de la contaminación. Pero más allá de ello, también no solamente se queda con la postura y el problema o la opinión, sino también va a proponer. Y ahí viene el pensamiento creativo. Y va a responder a partir justamente de ese pensamiento, ¿no? De esa creatividad que pueda asumir. Entonces nos damos cuenta que esta situación significativa sí cumple con estos requisitos que debe tener. Grupo Impulso Educativo. Capacitaciones y asesorías.